Ya chicos, ahora vamos a trabajar con un ejercicio donde tengamos que trabajar con todo lo que hemos utilizado, con cavidad, intersección con el eje Y, intersección con el eje X. Todo lo que vimos anteriormente lo vamos a plasmar en este ejercicio. Lo primero es recordar cómo está definida una función cuadrática. Tenemos que un f de x va a ser igual a una x cuadrado más bx más el c. Recuerden que para que esta función sea una función cuadrática, el a tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, tenemos nuestro siguiente ejercicio, el f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 8. Lo primero que tenemos que observar si es que esta función cuadrática es o no función cuadrática. ¿Se acuerdan que para que nosotros supiéramos si la función era cuadrática o no, tenía que estar nuestra x elevado a 2? Entonces esto quiere decir que sí es una función cuadrática. Sí, es una función cuadrática. Como si es una función cuadrática, podemos seguir trabajando con ella. Lo primero que vamos a encontrar son los coeficientes numéricos. Recuerden que los coeficientes numéricos eran los términos que acompañaban a nuestras x. Por lo tanto, el a es el que acompaña al x cuadrado, que en este caso sería 1. El b es el que acompaña al x, que en este caso es 2. Y el c es nuestro término independiente, el que no tiene x, que en este caso es 8. Cuando logramos encontrar los coeficientes numéricos, podemos encontrar la concavidad. La concavidad estaba relacionado con el coeficiente a. Nuestro coeficiente a es igual a 1. Eso quiere decir que es positivo. Por lo tanto, nuestra parábola se abre hacia arriba. Y eso nos indica que el vértice es un punto mínimo. Luego de la concavidad trabajamos con la intersección en el eje Y. Recuerden que la intersección en el eje Y es 0, c. Eso nos indica que tenemos que saber el coeficiente c. Nuestro coeficiente c vale menos 8, por lo tanto, nuestra intersección con el eje Y sería 0, menos 8. Luego de la intersección con el eje Y trabajamos discriminante. ¿Para qué nos sirve el discriminante? Para saber cuántas intersecciones con el eje Y, con el eje X tenemos. ¿Qué es lo que es el discriminante? B al cuadrado menos 4 AC. Esa es la fórmula para sacar nuestro discriminante. Calculamos el discriminante y nos quedaría el b vale 2 al cuadrado menos 4 por el a que vale 1 y por el c que vale menos 8. Eso nos quedaría 4 menos 4 por 1 menos 4 y menos 4 por menos 8 más 32. La suma de esto es 36, por lo tanto es positivo. Eso nos indica que tenemos dos intersecciones con el eje X. Hay dos intersecciones con el eje X porque el discriminante es mayor que 0. Recuerden que acá es cantidad. Luego, como ya sabemos que hay dos intersecciones, encontremos las intersecciones con el eje X. ¿Cómo encuentro las intersecciones con el eje X? Tenemos dos métodos.
O lo hacemos con la fórmula general o lo hacemos por factorización. La función que tenemos acá se puede trabajar fácilmente con la factorización. Recuerden que el primer paso es que la función pasa a ser una ecuación. 0 es igual a x cuadrado más 2x menos el 8. Entonces esa ecuación la podemos factorizar. Nos quedaría 0 es igual. Como es un trinomio, se factoriza en dos factores, donde el primer término de cada factor es x, el tercer signo es negativo, nos indica que uno es positivo y el otro es negativo. Tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 8 y restados nos den 2. 4 por 2, 8 y 4 menos 2, 2. ¿Cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo? El 4 va a ser positivo y el 2 va a ser negativo. Como está igualado a 0, lo tenemos que separar en dos factores. Nos quedaría x más 4 igual 0 y x menos 2 igual 0. Podemos despejar cada uno de ellos y nos quedaría que el x es igual a menos 4 y el x es igual a 2. Con esos valores de x nosotros ya tenemos nuestra intersección con el eje x. Sería menos 4,0 y 2,0. También explicarles que esos valores de x, para los que les cuesta factorizar, lo pueden encontrar a través de la fórmula general. ¿Cuál era la fórmula general? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo eso dividido en 2a. Con esa fórmula general también pueden encontrar las dos intersecciones con el eje x. Cualquiera de las dos formas está bien trabajada. Después de la intersección con el eje x, vamos a encontrar el eje de simetría. El eje de simetría. ¿Cómo se encontraba el eje de simetría? Para encontrar el eje de simetría teníamos una fórmula. Nuestro x va a ser igual a menos b dividido en 2a. Entonces, lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. El b lo tenemos en nuestro primer ítem, que son los coeficientes numéricos, y el a también lo tenemos ahí, así que reemplazamos. Nos quedaría que x es igual a menos 2 dividido en 2 por 1. Esto es igual a menos 2 dividido en 2. Por lo tanto, nuestro eje de simetría es menos 1. Como ya tenemos el eje de simetría, este eje de simetría nos va a servir para encontrar el vértice. Recuerden que la primera coordenada del vértice es el eje de simetría, es el mismo valor. Entonces nuestro vértice tiene coordenada menos b dividido en 2a y luego la siguiente coordenada es la evaluación de ese punto. ¿Qué tenemos acá? Que nuestro x, el vértice en el x, vale menos 1. Ahora, ¿cuánto va a ser el vértice en el y? Tenemos que evaluar el f de menos 1. Nos quedaría menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos el 8. Eso es 1 menos 2 menos 8. Finalmente nos quedaría 1 menos 2 menos 1 menos 8 es igual a menos 9. Por lo tanto, la coordenada ahí del vértice es menos 9. Y ahí ya tenemos listo nuestro vértice. Lo último que tenemos que encontrar es el dominio del recorrido. El dominio de una función, por ser una función cuadrática, solo por ser una función cuadrática ya sabemos que va a ser todos los reales. Y el recorrido teníamos dos opciones. El recorrido está relacionado con la concavidad, como la concavidad, que es el punto que tenemos acá.
se abre hacia arriba, el recorrido va a ir desde la coordenada y del vértice, que en este caso sería el menos 9, hasta el más infinito. Y ahí ya tenemos todos los cálculos que vimos anteriormente. Lo único que nos faltaría es graficar nuestra parábola. Tenemos la gráfica. ¿Cómo grafico esta parábola? Tenemos el plano cartesiano, la coordenada X o las coordenadas de la abscisa, la coordenada Y o la coordenada de las ordenadas. Todos los puntos que nosotros ya encontramos anteriormente los vamos a graficar. El primer punto que tenemos acá es la intersección con el eje Y, que es 0,8. ¿Qué nos dice esa intersección? Cuando el X vale 0, el Y vale menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estaría nuestro primer punto, que es la intersección con el eje Y. Luego de eso tenemos la intersección con el eje X, que son estos dos valores, menos 0,4 y 2,0. Esos valores también los podemos graficar. Nos dice que cuando el X vale menos 4, 1, 2, 3, 4, el Y vale 0. Por lo tanto, ahí estaría nuestro punto de intersección. Y cuando el X vale 2, 1, 2, el Y vale 0. Y eso sería el otro punto de intersección. Por último, tenemos el vértice, que es el término que calculamos al final, que es el que está acá. Ese vértice tiene coordenadas menos 1,9. Cuando el X vale menos 1, acá, el Y vale menos 9, que sería el punto que está acá. Este sería nuestro vértice. Y ahí ya tenemos todos los puntos a graficar. Lo único que le podríamos agregar es el eje de simetría, que es el X igual a menos 1. Es esa recta que pasa con el X igual a menos 1. Con esos puntos, nosotros podemos ya graficar nuestra parábola. ¿Cómo la graficamos? Juntamos los puntos que tenemos y graficamos nuestra curva asociada, que acuérdense que siempre tiene que ser una parábola. La mayor característica es que la concavidad inicial tiene que estar relacionada con la concavidad de la gráfica. Cuando nosotros trabajamos con la concavidad, dijimos que iba a ser abierta hacia arriba. Y nuestra gráfica efectivamente está abierta hacia arriba, así que podemos decir que está correcta. Y ahí ya tenemos todo lo que se puede hacer en una función cuadrática hasta llegar a su gráfica final.